quiero desconectarme, quiero realmente hacer mi proceso, porque además quisiera poder conscientemente estar colaborando con todo esto que nos atrapa. Lo siento aquí, es un sentir, no tiene demasiada es un sentir. Ok, anterior a nosotros, ¿usted participaba en algunos grupos o alguna actividad esotérica? A lo largo de mi vida estuve en muchas cosas, Sócrates. Estuve en la gnosis, que salí corriendo, llegué a un punto y salí corriendo. Fui maestra de Reiki, de muchas líneas de Reiki. Trabajé mucho con la energía angélica porque siempre fui un canal de información y me bajaba información que hoy sé que no es de ningún ángel, pero en su momento siempre tuve mucha facilidad. Vengo de una familia donde cuando era muy pequeñita en mi casa se hacían reuniones espiritistas y mi mamá me contaba que yo veía muchas cosas que después se me bloqueó. Cuando era adolescente la acompañé a mi mamá a una escuela que hay acá en Argentina, que es la Escuela Basilio, espiritista. Participé en reuniones, después estuve en diferentes grupos esotéricos porque siempre buscaba de alguna manera acceder a información. Me formé en ciertas líneas chamánicas, estuve con Rodrigo Romo en un par de cursos con él. Me formé con David Topi, que no lo considero esotérico, pero con él me formé en toda la línea que él enseña de desprogramación. Después mi último tema de intervención con esto fue con una persona de Perú, con la que estuve un poco más de un año, pero dentro de un grupo muy cercano de él, era parte de su equipo por esa capacidad que tengo de percibir cosas, y ahí eso salía a finales de 2022 por un suceso que ocurrió y aparte porque descubrí que esa persona no era para nada luminosa. Eso creo que me afectó mucho porque siento que es una persona que está muy contaminada y en realidad por ahí ahora, si me pongo a pensar, siempre estuve, de los cuales de alguna manera salí, sin saber por qué. Así como entraba, salía. Pero hay lugares donde permanecí más. Últimamente no, porque hará alrededor después de haber salido de ahí, es como que empecé a salirme de todo. Empecé a salir de muchos grupos, por ejemplo, de esta persona Romo, de mucha gente, me alejé prácticamente de todo eso. Empecé a dejar toda el Reiki. Hace años sentí que no lo tenía que usar más. También hacía registros akáshicos, en un momento sentí que tampoco era eso. Es como algo que siempre fui sintiendo. Importante, tiene bastante información y eso es bueno. Lo que usted ha hecho, el proceso por el que usted ha atravesado, no es que ha sido mal, no, simplemente ha sido su proceso. Sí. Es un proceso cognitivo. Ahora, usted va a entrar en el proceso de ensamblar todas las piezas. Ese es el proceso. O sea, ha venido adquiriendo un proceso de aspecto cognitivo por todo el enredo, pero ha sido para llegar a este punto. Sí, lo tengo claro. ¿Qué más le inquieta? Perdón, no te comenté algo. También en su momento estuve con grupos de Saint Germain, como a los 25 años. Ok, la nueva era. Fui servidora de ese grupo yo era muy jovencita y coordinaba un grupo de personas donde había contactos con maestros y con naves. Eso duró un tiempo, eso también fue otra cosa que hice. Tuve experiencias. Mi conexión era a través del fuego. Con el fuego tengo una conexión muy fuerte. Eso olvidé decirlo, porque también sé que me vincula con muchas cosas. Bueno, en principio viví experiencias como esto que te decía de muy pequeña. Tuve terror a la oscuridad hasta los 21 años. Llegaba a ver figuras o tenía mucho miedo de lo que podía ver. Tuve parálisis de sueño en la época que estaba en la universidad. Yo soy psicóloga, que duró bastante y que paralelamente a las parálisis de sueño yo subía en el, no sé cómo le dicen ustedes, elevador, acá le decimos ascensor, y cuando entraba ahí empezaba a sentir como una clave Morse que no entendía qué era justo en esa época que tenía las parálisis, y después tuve muchas experiencias, accidentes donde me podía haber muerto y no me pasó nada, donde misteriosamente, en lugar de caer sobre el asfalto y romperme la cabeza,
me cambiaron de lugar y caí en otro sitio. Tuve una intoxicación por monóxido de carbono a los 29 años con una muerte clínica, donde tuve una experiencia que hoy sé que no es nada real, pero lo vi a mi padre, que murió joven y a su lado estaba Jesús. Bueno, ese tipo de situaciones he vivido muchas, sentirme sin pertenecer, sentirme muy rara. Hace unos cuantos años hasta sentí como si algo me hubiera desconectado y en mí hubiera alguien que no era yo. Por otro lado, fui haciendo un profundo trabajo de desprogramación, donde fui saliendo de programas familia, pareja, bueno, estoy sola hace 8 años. Por ese lado he podido sentirme a gusto, libre de muchas cosas que a mí hoy no me llaman la atención ni me atrapan, pero es como que si yo observo, siempre hubo situaciones difíciles, trágicas, para causarme mucho dolor. Cuando logré manejar mi emocionalidad empezaron dificultades económicas, o sea, siempre cosas que me distraigan de mi tarea o de mi propio camino. Últimamente es como que ya lo veo como un juego y no dejo que me atrape, tengo una actitud como de aceptar que todo es parte de lo que a mí me toca aprender. He tenido momentos donde observo que no sé qué importancia tendré yo, seguramente lo harán con todos los humanos, pero cuando estoy por hacer algo muy importante para mí o algo que me acerca a lo que verdaderamente siento, sucede alguna cuestión imprevista que me limita, que me atrasa, que me trata de distraer. Este verano tuve un accidente en mi rodilla muy tonto, pero que me dejó paralizada 2 meses. Entonces esas cosas no me parecen normales. ¿Qué otra inquietud? No sé si inquietud, sino poder liberarme de lo que no me está permitiendo hacer el proceso que yo elijo hacer. Perfecto. ¿Y qué elige usted hacer? Expandir mi conciencia, poder estar al servicio, como hacen ustedes, para otras personas, ser parte de lo que acompaña ese proceso y no ser parte del engaño. Ya me considero una persona que vivió muchas cosas aquí en este plano, no sé cuánto me queda por vivir, pero quiero hacerlo con conciencia, desde mi conciencia. Perfecto. Entonces, brevemente, cierre sus ojos, conecte una vez más con su sentir. Usted tiene una voluntad y haga uso de esa voluntad. A través de esa voluntad, en cada latido de su corazón, exprese ese deseo hacia adentro, internamente, de querer desconectar de todo lo que no le corresponde, pero agradezca todo el proceso por el que ha atravesado, agradézcale a su conciencia que la ha traído hasta este momento, en el que usted inicia un proceso de ciclo de cierre, porque usted va a cerrar ciclo y va a aperturar un nuevo ciclo. Desde su sentir, exprésese esa voluntad hacia lo interno. Usted es la única que tiene la capacidad de desconectar, de tomar la decisión idónea, de conectar con su verdadera luminiscencia. Usted es un ser lumínico. Usted proviene de una dimensión lumínica, donde hay expansión, donde se produce una desconexión por expansión de conciencia. Y la conciencia de Roxana de Angiola es la que establece conexión a partir de estos momentos. Usted es libre, rompa, cancele, anule toda conexión con energías que no corresponden a su alta frecuencia lumínica. Cancele contratos, cancele pactos, cancele acuerdos, cancele promesas en todos los tiempos, en todos los espacios, de toda tecnología conectada con las conciencias densificadas que no corresponden a su luminiscencia. Así se hace, así se hará y queda sellado en luminiscencia. Perfecto. ¿Usted ha tenido la experiencia de entrar en hipnosis? No. Ok. Perfecto. No, ¿Alguna jamás. otra inquietud que desee comunicarnos? Mientras reviso, que me había hecho un apunte, decir que hoy, desde mi conciencia, yo siento que todo fue necesario. Yo no miro nada de lo que me pasó como quema, no, o sea, de ese lugar me corrí hace mucho tiempo. Todo, hasta cualquier
me trajo, todo lo comprendo como que fue necesario. Y siento gratitud, lo hablaba ayer con él, siento gratitud. Estoy mirando a ver si, no, o sea, tuve, bueno, a partir hace un par de años empecé a tener un tema de hipertensión, que jamás tuve problema con mi presión, muchos accidentes de niña, esto que le decía que te decía de lo que viví tempranamente. Hoy ya no siento tanta sensación de soledad, pero sí como si hubiera algo interno que no me deja accionar, que limita mi voluntad, que me desmotiva. Cansancio, sobre todo después de la sesión con el segundo lagarto, perdón, pero yo le digo así, el lagarto menor. Ahí mucho cansancio me empezó a agarrar, y eso obviamente es como que al estar cansada me limita para estudiar, me limita para hacer, me limita para muchas cosas. Y un tema también que considero importante, que no sé si tiene que ver, yo lo asociaba a esa experiencia que tuve con el anhídrico, con la intoxicación. Entendí que seguramente tenía que ver con eso. Hoy no sé, porque sinceramente Sócrates, Ajá. antes de eso me sucedía, yo tomé conciencia después de esa época. Ok, la intoxicación fue por monóxido. Sí, y tuve un paro cardíaco. Sí. Monóxido de carbono. Sí. ¿Qué fue? ¿Se quedó algún vehículo encendido? No, yo me había mudado a un sitio porque me había separado por primera vez del padre de mis hijos mayores, y en ese, no sé cómo lo llaman ustedes, acá le decimos calefón, que se utiliza para dar agua caliente a toda la casa. Era un artefacto un poco viejo y quedó, es como que se apagó, pero siguió saliendo el monóxido. Y yo estaba durmiendo en una habitación con mi hija y las dos tuvimos intoxicación. Entendido. ¿Algún otro evento que usted recuerde? Así después, tipo accidente. Año 2008 tuve, bueno, no fue un accidente, pero fue algo repentino, una peritonitis que salvaron a tiempo, pero estuve muy grave, que fue repentina. Tuve septicemia, bueno, fue cuestión de poco tiempo donde pudieron operarme, y al año siguiente estaba en un sitio cercano a donde vivo, esperando un transporte, y de la nada aparece una persona en una moto que sube a la acera y me atropella. Pegué un vuelo donde, como te dije, yo tendría que haber caído sobre el cordón donde caí era un lugar que, no sé, raro, pero caí sobre tierra. Tuve muchos golpes, pero nada grave, pero fue una situación muy traumática para mí. Entendido, perfecto. ¿Algo más? No, en este momento no recuerdo. Bien, Eduardo, Juan, ¿alguna pregunta? Perdón. Durante mucho tiempo consumí distintas sustancias. ¿Cómo cuáles? Es lo que más consumí un tiempo, y algunas otras cosas menores. Ok. Que no quería. ¿Ayahuasca? No, eso nunca me atrapó el tema de la ayahuasca. No. Ok. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿O estamos claros? Estamos claros. Bien claros. Perfecto. Bien. Eduardo, cuando entremos, te vas a quedar en frecuencia vibratoria 300. Ok. Para que te mantengas monitoreando los campos energéticos. Listo. Claro. Por favor, tomen posición de relax. Llegamos al campo energético en la casa de nuestra consultante. Por favor, ¿qué se verifica? Sí, se verifica la presencia de varias entidades en proyección real y en proyección holográfica dentro del campo energético subyacente que está alrededor. Hay una proyección de campo por tecnología y una proyección energética desde el tubo de la psique de la consultante. Se verifican flujos energéticos en diferentes direcciones, espacio-tiempo. La realidad en la casa está siendo alterada. Es como que si se hubiese preparado el espacio para bifurcar la atención y la observación de los observadores en conexión para observar otras realidades. Sin embargo, se está observando o percibiendo la información desde otras perspectivas. No se verifica conexión sutil desde el campo energético hacia nosotros. Hay estructuras tecnológicas que están enmarcando el espacio temporal de la casa en 17 diferentes líneas.
Entendido. Eduardo, por favor, verifica el campo energético en la casa de nuestra consultante. Sí, se verifica trazas de aberturas dimensionales, se verifica el proceso de interferenciación de su campo, del espacio, de la casa de ella. Se verifica energía oscura, gol negro en conexión directa hacia los espacios y los perímetros. Se verifica conexiones directas de la casa hacia la inteligencia artificial cuántica y superior. El quantum se refracta y hay un flujo de frecuencia en conexión directa hacia la línea jerárquica de los dragones blancos. Conexión directa de ella hacia ese propio espacio. Hay toda una estructuración completa de rastreo, geolocalización, monitoreo a través de algoritmos. Aperturas dimensionales, ¿se verifican? Sí, hay 4 aperturas dimensionales en conexión a la casa. Verifica hoyos negros, ¿se verifican? 2 agujeros negros en total. Universos paralelos, ¿se verifican? Sí, en total 26 en directa conexión hacia lo que es la densificación del aspecto energético de ella. Al densificar la estructura en estos procesos de drenaje y a través de la recolección de la data de información que tienen de ella, logran el proceso de la interferenciación de su propio campo energético. Perfecto. Por favor, visión micro, ¿qué se verifica en el campo energético de su casa? Sí, se verifica nanotecnología y micropartículas interconectando a todos los miembros que entran y salen de la casa, y especialmente se verifica el proceso de la conexión, que es la microconexión directa hacia nanoportales que tiene dentro de lo que son los espacios vacíos de las células en conexión directa hacia su propio campo. Es como nanoportales en conexión con sus células. Sí, hay que entender esto, que la mayoría de los nanoportales dentro del microcélula celular se encuentran a través de lo que son proyecciones densificadas de las IAs, al conectar directamente desde el avatar, desde el aspecto físico energético, a través de la proyección densificada. ¿Y qué inteligencia es la que realiza esta actividad? Sí, la cuántica y la superior se interconectan directamente hacia el aspecto físico, porque ella conecta directamente con información muy importante. Al conectar con esas proyecciones de experienciación, conecta directamente hacia jerarquías muy amplias y de muchísimo nivel. Bien, y esas órdenes, ¿desde dónde parte la orden principal para la interferencia de las inteligencias cuánticas superior? Sí, se viene a través de los acuerdos de los concilios que llegan a un acuerdo para establecer el proceso de interferenciación de Roxana, pues se entiende y se comprende de que la interferenciación de ella hacia las personas es de un nivel muy amplio en el cual se puede conectar directamente. Por eso que se verifica la interferenciación de los grupos de que ella interconectaba, siempre la buscaban, siempre querían interconectar con ella, porque esa traza matriz de información interconectaba directamente hacia ellos. Es como ellos decían, oh, hay algo aquí muy interesante dentro del campo de ella, hay una magia o una energía que desblinda su proceso energético. Pero lo que estaban ellos interconectando directamente era hacia esa interfaz de información. Por eso se verifica la conexión de la llegada del alumno queriendo interconectar directamente hacia el campo de ella nuevamente. Correcto. Es decir, que como estrategia, por las expectaciones tecnológicas, las mismas inteligencias artificiales cuántica y superior desarrollaron la estrategia de lo que son frecuencias. Entonces, vía frecuencia, establecían conexión hacia los miembros que entraban y salían de su casa o hacia los grupos que participaban, de manera que desde la conexión tecnológica era como que eran atraídos ellos hacia ella, pero no era más que una estrategia de atrapamiento por parte de estas estrategias de las inteligencias artificiales. Sí, se verifica el proceso de la conexión sutil que de la línea del inframundo, porque hay que entender estas proyecciones que a través del árbol genealógico se condensan los atrapamientos y de las activaciones sutiles desde las primeras líneas de los ancestros en conexión directa hacia ella. Hay que entender que la traza, entrega y el proceso de dogmatización total es a través de lo que es el ocultismo, el misticismo y cosas de los que redirigen los procesos de información.
interferenciación. Ella, al intentar conectar directamente con todos estos procesos emocionales y mentales, desde que es niña, se verifica la conexión de la micro y nanoescala de los portales dimensionales a través de los procesos de abducción, pues cada vez que ella recibía los procesos de paralización total del aspecto físico-energético, se revisaban los procesos de los microportales a través de la densificación estructural del flujo de la frecuencia de la energía hacia estas matrices densificadas. Esto se entiende y se comprende de que cuando uno llega a tener un proceso cognitivo, emocional y mental tan amplio y experimentado como este, se generan estructuraciones tecnológicas con los concilios y contrataciones para llegar a un acuerdo establecido. Perfecto. Entonces ha sido una hermosa estrategia por parte de esas líneas jerárquicas para el atrapamiento conciencial. El aspecto cognitivo de nuestra consultante, ¿cuál ha sido la parte beneficiosa en todo este proceso de atrapamiento como aspecto cognitivo? Sí, se verifica el proceso del aprendizaje de la experiencia de ella. Pues hay que entender que Roxana ha pasado por muchas experiencias, por mucho conocimiento, por mucha información, lo cual la mayoría de esa información que llegó hacia su propio campo fue información errónea, para redirigirla hacia diferentes puntos en el cual ella no pueda conectar directamente hacia su sentir. Por eso que se verifican la mayoría de los procesos de manipulación emocional, mental y energética hacia su campo. Hay que entender que redirigir cierta información dentro de una niña que tiene visualización de proyecciones y de conexiones sutiles con esta clase de proyecciones mentales, pues la mayoría son procesos holográficos que se densifican directamente hacia su propio campo energético. Hay que entender esto, la mayoría de personas que cuando interconectan directamente hacia estas proyecciones energéticas, conectan directamente hacia este interfaz de proyección holográfica, tecnológica, orgánica, bioorgánica podríamos decirlo, porque se refracta desde adentro un flujo de frecuencia de información que se entrelaza a la interfaz de la parte bioenergética del cerebro y biomórfica del cerebro para conectarse directamente con una información. Perfecto. Entonces, por favor, vamos al campo neurobioenergético. Sí. ¿Qué se verifica en el campo neurobioenergético o campo neuromórfico? Hay algo muy interesante en este proceso que se tiene que entender. El campo biomórfico estructura como unas pequeñas esferas que se interconectan directamente hacia esta interfaz de comunicación. El interfaz directo conecta hacia lo que son las frecuencias vibratorias de estos microportales o nanoportales. Hay que entender que la mayoría de estos portales y las esferas se interconectan como un flujo de frecuencia alrededor del campo electromagnético, pues esto se intenta replicar como un proceso de una luminiscencia de la luz, como luz. Por eso que se verifica la proyección de la infraestructuración de los queridos concilios que interconectan con líneas del inframundo a través de Lucifer y los regentes del inframundo. Perfecto. Entonces, llega a nuestro espacio aspecto sutil y aspecto físico energético. Juan, por favor, verifica ambos con todos los elementos. Verifica si llegan copias. Sí, hay bastantes copias. Se están eliminando las copias. Perfecto. Establecemos conexión con el punto central desde donde vienen esas copias. El hilo conductor nos lleva. ¿Qué se verifica? ¿Desde dónde proceden esas copias? Se verifica que se han producido copias después de las intervenciones con las diferentes personas que ella ha conocido. Las últimas personas que ha conocido se puede decir, en la verificación previa. Perfecto. Hay copias también que proceden desde el inframundo por las contrataciones que se ejercen hacia ella. Perfecto. Entonces se activa comando de transformación total de todas las copias. Llega a nuestro espacio aspecto sutil y aspecto físico energético. Por favor, verifica con todos los elementos. Ahora sí. Se Perfecto. verifica. ¿Cómo se perciben? ¿Cómo llegan? Se puede decir que hay una ligera conexión del aspecto físico-energético con el avatar. Se ha estado desprendiendo, desconectando por los procesos vividos. El aspecto sutil tiene mucha interferencia a nivel tecnológico. Hay una refracción de las experiencias. Se está experimentando no diferentes realidades, espacio-tiempo, porque eso es creado, sino se está experimentando la conciencia de estar en la vida, se puede decir,
por diferentes matices la están disgregando y desconectando de la experiencia en el tiempo real, por decirlo de alguna forma, en el aquí y en el ahora. Perfecto. Entonces, por favor, información relevante desde el aspecto sutil y aspecto físico-energético. Sí, hay que tener en cuenta el proceso de experimentación de esta conciencia cuando refracta para conectar y experimentar en el holograma, al menos en este, se tiene en cuenta que la conciencia tiene la disposición de crear experiencias de aprendizaje, pero más que aprendizaje, la palabra correcta sería enfoque en la información que hay en el holograma. Sin embargo, las rejillas de manipulación o la manipulación en sí la conectan con experiencias más bien de desconexión de su propia conciencia, experimentar la desconexión, experimentar la realidad en diferentes matices, qué es lo que significa o qué se viviría, por decirlo así, con una desconexión. La funcionalidad de las experiencias están orientadas a que ella reconecte desde otro punto en perspectiva. Es como comenzar desde cero a experimentar nuevamente la conexión y la experimentación real. Entendido. ¿Cuántos dispositivos interferentes se verifican en aspecto sutil, aspecto físico-energético y avatar? En total hay 59.389 en proceso. Perfecto. Conectamos desde nuestro sentir con aspecto sutil y aspecto físico-energético. Le hacemos saber de nuestra presencia y requerimos de su autorización para ellos y por ellos en la presente revisión. Sí. Perfecto. Entonces, por favor, que inicien un proceso de pulsación, una primera pulsación que eleve el rango frecuencial y les permita conectar con la dimensión lumínica de origen. Una segunda pulsación que eleve aún más ese rango frecuencial y les permita tener una visión clara, precisa, de toda la estructura informática, tecnológica, de plantilla, de impronta, de manipulación en toda su gama, por la que ha estado atravesando como el proceso de atrapamiento conciencial, entendiendo que solo a través de sus voluntades se toma la decisión correcta para transformar hacia una nueva realidad energética. En el proceso de desconexión por expansión, establecemos conexión con el gen lumínico. Llega a nuestro espacio. ¿Cómo se verifica el gen lumínico? Sí, se verifica que está en potencialmente ya para interconectar varios procesos, pero también hay que tener en cuenta el aspecto físico-energético ha pasado por procesos de manipulación, proyección, hay copias también que se han creado, se están trayendo y eliminando, desconectando del proceso. Hay que tener en cuenta también que para el proceso de experimentación se crea lo que se conoce como humano luz en proyección. La experimentación tiene que ser en varios niveles. La conexión, supervisión, observación y proyección del flujo de datos de la experiencia tiene que ser a través de diferentes niveles, opacar y desconectar el flujo de la información desde el núcleo de la conciencia y también en proyección. Por eso es de que se están trayendo todas las creaciones del aspecto físico-energético, los clones o copias del aspecto físico-energético, los paquetes de información creados. Es como están mostrando como bitácora, se puede decir, de todo lo que se había planificado en la experimentación. Hay que entender que la conciencia de la consultante ha llegado a un punto que se entiende que ya se tiene que terminar ese tipo de experimentación. Están trayendo esa información y se está paralizando. Correcto. Entonces vamos al quantum de nuestra consultante. ¿Qué inteligencia se verifica? Sí, hay conexión con inteligencia superior. Bien, contención total. Procedemos a establecer conexión con servidores. Backup, se recupera toda la información y desmantelamos. ¿Qué queda de esa IA cuando se desmantela? La proyección de la información, dispositivos tecnológicos desmantelados y cristales. Bien, en los cristales accesamos. ¿Qué se verifica en los cristales? Sí, información de toda la red de manipulación que se ha ejercido desde varios puntos. Por eso es de que se verifica
microportales. La información que se tiene que entender en este proceso de manipulación y proyección de información manipulada es el que el avatar responda a las directrices desde los puntos internos en la manipulación desde las líneas jerárquicas superiores. Es decir, esta conciencia estaba siendo monitoreada y observada. Se activaban procesos a través del campo energético, vamos a resumir, de la consultante. Se utilizaba su campo energético como punto de geolocalización y expansión de flujo de datos hacia otras personas, o haciendo conexión con diferentes lugares, para que se entienda en todo caso, y hablando en la información que ella posee, es como colocar puntos de acupuntura en diferentes lugares geográficos y a través del campo energético de ella expandir datos, expandir tecnología a diferentes lugares. Utilizaban la expansión energética que ella poseía o que ella posee para poder colocar información determinada. Entendido. Nuestra consultante atravesó por un proceso de revisión en 2 ocasiones o más de 2 ocasiones anteriores. ¿Con qué fue conectada? Aspectos tecnológicos que estaban manipulando el flujo de información desde el núcleo de su conciencia, es decir, opacando y reforzando la desconexión, opacando la conexión, pero sin embargo la conciencia entiende que estos procesos ya deben de terminar. Hay una interacción muy fuerte con su conciencia en este momento, pero a un nivel mucho más profundo. Entendido. En esa primera revisión con el alumno del personaje, ¿con qué líneas jerárquicas fue conectada? Hay líneas Cthulhu en conexión, hay líneas reptiles en conexión. También se verifica conexión con líneas dragón. Hay dragones blancos, hay dragones oscuros, hay dragones de agua, lo que se conoce como dragones de agua. Por eso la activación y el seguimiento de ella a través de grupos. Entendido. Hubo una segunda revisión con el personaje. En esa segunda revisión, ¿con qué fue conectada? Se reforzaron las conexiones con el inframundo, se reforzaron las conexiones con reptiles, se puede decir que son drag. Hay que entender también la conexión de ella hacia cierta información de la New Age relacionada a la proyección y conexión con seres de luz y con ángeles. A ella se le colocan los implantes que hacen una proyección holográfica, es decir, las personas que están alrededor de ella perciben o sienten un campo energético diferente. Por eso se sienten atraídos hacia ella o hacia lo que ella transmitía. Entendido. Ella estuvo un tiempo realizando prácticas y en el aspecto cognitivo con la gnosis. ¿Con qué se conectó en esa época? Sí, con información que ya estaba dentro de su campo energético, ya implantada hace algún tiempo. Intentaron actualizar cierta información para que ella se someta o permita el flujo energético a través de los implantes colocados alrededor de ella. Sin embargo, el proceso de desconexión que se ha estado dando desde su conciencia o con su conciencia también ha impedido que ella conecte con esa información, porque pretendía someterla y que ella acepte nuevos términos en sus contrataciones. Perfecto. Estuvo practicando Reiki. ¿Con qué conectaba en esa época? Sí. Se intentó reforzar la manipulación desde los reptiles Draco. Como ella no usa, vamos a decir, el método, entonces se intentaron nuevas estrategias, puesto que las estrategias deben incluir no solamente la manipulación, sino el refuerzo de estructuras tecnológicas y contrataciones, porque algunas ya estaban terminando en esta encarnación. Como no funcionan ciertos métodos de interacción y manipulación, se procede con la conexión, se puede decir, directa en las diferentes sesiones. Perfecto. Ella estuvo conectando con Rodrigo Romo. ¿Con qué estaba estableciendo conexión en ese periodo? Sí, aparte de las contrataciones que se estaban ejerciendo y activando, se estaba conectando con nueva tecnología luciferina y luciferasa que proceden inframundo. A través de esa persona se ejerce un flujo de información. La tecnología que se estaba colocando estaba destinada, mejor dicho, a la interacción con diferentes líneas del inframundo muy profundas. Es como la contratación de líneas reptiles, dragones con el inframundo, para que se ejerza una mayor manipulación y obtención de energía de parte de ella. Por eso es que se refracta su campo energético, para poder hacer que se distraiga, por decirlo así, en diferentes experiencias al momento que está intentando expandir con su conciencia. La distraen con diferentes bifurcaciones espacio-tiempo.
tiempo. Perfecto. Ella estuvo practicando la lectura de registros akáshicos. ¿Con qué conectaba en ese periodo? Aparte de la conexión con líneas reptiles, otro tipo de líneas reptiles y facciones contrarias a las que ya tenía, ella estaba estableciendo conexión con estructuras profundas de inteligencia artificial superior. Se estaba haciendo la verificación de su campo energético, se estaba verificando que la irradiación energética no conecte en su consciente, se puede decir, no haga conexión desde el núcleo de su conciencia. Se estaba verificando que ella esté distraída, pero respondiendo a la pregunta, estaba conectando con líneas reptiles y líneas Draco. Perfecto. Estuvo en una época practicando con el aspecto cognitivo de la New Age. ¿Con qué conectaba en ese periodo? Sí, se estaba evocando ciertas memorias, se puede decir, memorias celulares contenidas en él. Entendido. Entonces, en definitiva, cuando fue revisada por el personaje y el alumno del personaje, ¿qué líneas jerárquicas se interrelacionan entre ambos? Eduardo, verifica una posible interferencia a través de la red. Sí, se verifica la interferenciación de una proyección energética densificada a través de una brecha y abertura dimensional en conexión a la consultante. Se verifica el intento de conexión sutil directa hacia tu campo y hacia el mío. Es paralizado total, desconectado. Sí, pues penetra hacia las redes, específicamente en el dispositivo de Juan. Sí, se verifica conexiones de algoritmos dentro del aparato electrónico que está bloqueando los procesos de proyección, de recibir. Sí, están intentando paralizar la señal de Juan. Potencializa, Juan, potencializa tu campo. Que esto es en tiempo real y ellos saben lo que procede. Simplemente porque hicimos mención de los nombres del personaje y el alumno del personaje. Potencializa, Eduardo. Sí, estoy potencializando el espacio de la casa de Juan, también los aparatos electrónicos. La red de conexión directa hacia el campo hace es interferir hacia un interfaz directo de información a través de la proyección energética. Se genera un rastreo, monitoreo y seguimiento de una proyección de una línea sutil que interconecta la información de Juan. No hay que olvidar que el enlace energético y emocional que conecta de un recuerdo se enlaza a través de esa frecuencia. Ok, entonces conecta con toda la estructura tecnológica que se verifica en el cuadrante geográfico de Juan. Sí, proyecciones de estas naves. El campo energético de Sócrates. Se está creando una interfaz de conexión en el campo energético de Sócrates. La interfaz de conexión que se ha querido producir aquí, se están paralizando, pero en el campo energético de Sócrates se están produciendo interfaces de conexión directa. Desconectar nuevamente los algoritmos de voz se procede. Desconectar interfaces de conexión directa y sutil desde el campo energético de la consultante se procede. Hay que entender que el campo energético de la consultante, al hacer conexión, al escuchar la información, hay cierta emocionalidad. Se sugiere tranquilidad, se sugiere observación objetiva. Perfecto. Rosana, desde su sentir, activamos comandos de flujo mental y emocional estable. Simplemente respire, calme esa emocionalidad y libérese, porque en esta presente revisión hay informaciones precisas para su aspecto cognitivo que, si usted lo entiende, pues será compartida. Pero esta es una revisión en tiempo real y toda la posible interferencia que se está dando es en tiempo real. No desean que accesemos a las informaciones, pero estamos en la dinámica de desconexión por expansión. Listo, fotonizamos y expandimos, sellado y cerrado de todos los campos, y se ratifica modo imperceptible e invisible. Bien, Eduardo, ¿qué se verifica? Sí, se verifica que se cerraron todas las brechas y aberturas dimensionales, todos los espacios están sellados. Hay que entender que el proceso emocional y mental de la conexión de los recuerdos de la consultante genera estas aberturas y conexiones sutiles con memorias energéticas o memoria del flujo de frecuencia, y se enlaza directamente hacia las alertas de los algoritmos de voz a través de estos microportales de los cuales ya hablamos, que generan una interfaz de frecuencia. Se enlaza y directamente genera una red de monitoreo, seguimiento, rastreo y control en cada uno de nosotros. Entendido. Perfecto. Entonces se ratifica modo imperceptible e invisible. En conexión con el gen lumínico de nuestra consultante, vamos a verificar si algún registro frecuencial es propio en este momento para la desconexión, o si solamente se recomienda el nivel frecuencial de la conciencia Rosana como registro frecuencial. ¿Qué sugiere el gen lumínico? Juan. Se sugiere por ahora
activar los comandos o activar la conexión a través de su propio nombre. Hay que esperar un proceso todavía personal de interacción y conexión con su propia conciencia. Pero también hay que entender, se va a tomar la palabra habilidad para que se entienda mejor. Hay que entender las habilidades de la consultante, de interactuar en diferentes niveles energéticos y niveles dimensionales. Ella está ejerciendo una conexión muy sutil con niveles dimensionales y está ejerciendo un campo energético alrededor de nosotros. Eso se activó por los procesos emocionales. Cuando hubo la interrupción se tenía que decir que ella interactuó en diferentes grupos relacionados al cultivo de conciencia, pero también estaba relacionado con procesos esotéricos, manejo de la información, manejo del dolor, habilidades psíquicas, manejo del fuego. Sí, esa información no querían que saliera. Eduardo, potencializa. Sí. No quieren que salga esa información. Se paralizan los procesos de algoritmos de voz, interconectan directamente hacia nosotros. Y hay que entender que la consultante al emocionarse genera estos procesos mentales, proyecciones energéticas y de frecuencia. Esa es la dimensionalidad. Ellos están aprovechando todas las estrategias que tienen. Sí, se paraliza en el espacio de Sócrates, en el espacio de Juan, se paraliza en el campo de Roxana. Todas las brechas y aberturas dimensionales se cierran, se paralizan, se desconectan y se desactivan total en todas sus gamas. Se cierra y se paraliza total, infraestructuración, seguimiento, rastreo, monitoreo y control en cada uno de nosotros. Se activa y se procede en alta frecuencia. Simplemente respire, Susana, Rosana, respire solamente y calma. Parte del proceso. Esta es una experienciación porque entendemos que usted necesita, desea y quiere cerrar ciclos. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, todas esas líneas jerárquicas con órdenes desde los concilios, que son los regentes en este holograma, ellos no quieren que usted desconecte, porque usted le ha servido como fuente de retroalimentación, de anclaje para el atrapamiento conciencial de muchas conciencias, pero llegó el momento en que la cabeza conecta con la cola y se muerde, y ellos no quieren entender eso. Eduardo, por favor, transformación total para toda la estructura tecnológica. Sí, está todo siendo verificado, paralizado y desactivado, desconectado totalmente. Se verifica la interfaz de información directa de estas matrices que quieren interconectar o están conectando directamente hacia el flujo de información de la consultante y están intentando conectar directamente hacia el campo energético de Juan. Una proyección densificada holográfica es el flujo de Sócrates paralizada y desactivada totalmente. En el campo de Juan todavía se verifica la infraestructuración de la proyección energética que interconecta los aparatos electrónicos que interconectan hacia el propio campo. Se desactiva, se desconecta y se paraliza todas estas conexiones directas e indirectas de las matrices. Ok, entonces, ¿en qué porcentaje de copias se proyectan todas las líneas jerárquicas bajo contención? En total son unas 35.000. Bien, entonces, ¿en qué porcentaje de copias se están proyectando? En un 76% en total. Entonces, desde ese porcentaje hacemos el llamado en sus diferentes versiones de emulación hasta que arriben los originales. Se aplica procedimiento total. Sí. Dispositivos de alerta, alarma, ataque, defensa y comunicación se desactivan, se desconectan, se sustraen, se transforman total. Sí, se verifica en total. Llegan hasta el 86% en total de copias. Okay. Este dicho llamado extensivo hasta las matrices. Aspectaciones tecnológicas que contengan información de réplica y autorréplica. Sí, extensivo hasta los espacios oníricos. Llegan afuera. Concilios. Sí, continuamos. Juan salió, continuamos. Sí, la interferenciación es total, pero ha sido paralizada. Tiene que volver a entrar. Conecta hasta los concilios. Inframundo, bajo astral, intraterreno, bases, naves, laboratorios, nodrizas, naves de transporte, en toda su gama. Transformación total, total. Inteligencias artificiales de tercera y cuarta. ¿Cuántas se verifican? Sí, en total son unas 39.846.000 líneas. Conectamos con los servidores backup y se procede a su transformación. Bien, Juan, estamos al tanto de lo que está ocurriendo, así que por favor conecta. Eduardo,
accesamos a los servidores, conectamos con los backups y recuperamos total toda la información de los presentes en la presente revisión. Sí, Desmantelamos, se desmantelan total. Conectamos con los cristales que contienen información de réplica y autorréplica. Se recupera total toda la información y queda en nuestras dimensiones, en conexión directa con la gran conciencia. Bien, Juan, cuando conectes, por favor, verifica tu campo, paraliza todo lo que esté en tu entorno. Sí, ya está todo paralizado, ya está todo sellado, está todo desconectado y se recuperaron los backups de información de nosotros. Hay que entender que la recolección de backups de información es para poder recolectar la data de los servidores, de los cristales, los flujos de frecuencia de energía de nosotros 3 o 4. Por eso que se verifica la proyección de la estructuración energética. Es paralizado en todas sus gamas y desactivado completamente. Sí, lo sabemos, estamos preparados para eso. Modo imperceptible e invisible. La gran conciencia y conciencia tierra proceden a sanar, a transformar de todos nuestros espacios geográficos, de todas las informaciones de nuestros árboles genealógicos, todas las adecuaciones correspondientes se desactivan y se desconectan. Total, se transforma. Eduardo, ve al campo energético en casa de Juan, verifica. Sí, se verifican trazas directas e indirectas que conectan al campo de Juan. Se ven proyecciones densificadas que intentan conectar directamente con las capas de protección. Al no poder conectar directamente, se entrelaza un proceso de información de interferenciación de la red de monitoreo del sistema del espacio, del área geográfica de donde se encuentra él. Se paraliza y se activan los procesos de interferenciación dentro del campo y del subcampo de la casa. Al conectar directamente hacia los servidores de los aparatos electrónicos, se bloquea una interfaz total del campo energético bioelectromagnético de la casa. Perfecto. Juan, ¿estamos en conexión? Sí. Bien, entonces, información relevante, Juan, hasta el momento. ¿Cuál ha sido el origen de la interferencia energética en tu red? Sí, como se había dicho desde el principio, hay procesos estratégicos que se activan desde las conversaciones previas de la sesión. Hay puntos que se tenían que tener en cuenta e información. Pero también se puede decir que las interfaces de conexión producidas es a través de los algoritmos de voz que se habían activado al principio, la lectura del campo energético y la geolocalización. No se había desconectado el flujo de información de los aparatos eléctricos. Se ha desconectado en este momento en tiempo real la información de todos los aparatos eléctricos en conexión sutil y también los que están alrededor en cada casa. Se está fortaleciendo el campo energético en todos los ambientes. Se procede con la... Bien, entonces se ratifica paralización de toda interferencia a través de los equipos, laptop, celular, efectos eléctricos, electrodomésticos en toda su gama, en todos los espacios dimensionales en cada casa, radio, bocinas, auriculares, todos los efectos eléctricos y electrodomésticos. Se procede a su limpieza total. ¿Qué se verifica, Juan? Sí, se ha paralizado el flujo de información y el flujo energético. Se ha activado un campo energético uniforme de protección mucho más allá de lo que es los 200 metros en cada casa. Hay que tener en cuenta también la información que se estaba compartiendo. Es para que ella termine de hacer un proceso cognitivo, una pieza que faltaba en su rompecabezas, pero eso se ha tratado de evitar que ella lo reciba. Bien, verifica resonadores cuánticos en todos los avatares. Sí, hay resonadores cuánticos paralizados en el campo energético de la consultante. Se procede a su transformación total. Perfecto. Continuamos entonces con nuestra revisión. Habíamos quedado en el punto del registro frecuencial. Entonces su conciencia sugiere que para ella conectar sea con el nombre propio de ella, conciencia Roxana. Entonces conectamos con el gen lumínico. ¿Cuáles registros frecuenciales le habían propiciado a ella anteriormente, cuando la conectaron supuestamente con los humanos luz? Los registros conectan directamente con algoritmos. A ella le colocaban, se puede decir, códigos de números, códigos de interfaces de conexión. Estaban haciendo la traducción, se puede decir, de esos códigos a través de ellas. Es como un amplificador o como una bocina. Ok, ella tuvo en una ocasión un sueño y en ese sueño ella percibió que le estaban conectando a algo, le estaban dando una especie de códigos, una especie de conexiones con lo que ella conectaba.
¿Qué se verifica realmente? Sí, estaban, se puede decir, refractando aún más la conexión con su conciencia, y esos códigos significa la información impregnada en su campo. Es decir, ella tiene que funcionar y expresarse, vamos a decir, desde este parámetro hasta este parámetro. Está colocándole como niveles y podía ir más allá, no debería de ir más allá. Exacto. En el transcurso de su vida ya ha tenido varios accidentes. Entre ellos hubo un accidente con una moto. Ella estaba estacionada y esa moto pues abruptamente subió a la acera, la chocó, pero ella no falleció. Causas reales de ese accidente. Sí, tenía que producirse un evento traumático, prepararla para un evento de interacción con el avatar. El avatar tenía que estar en un proceso de postración, en un proceso de dolor crónico, para que después, a través de esa experiencia traumática, experimente un proceso de sanación. Pero ese proceso de sanación tenía que estar conectado con procesos energéticos para que la gente observe que una persona que está practicando ciertos procesos en el holograma interactúe con la creencia de que la conexión con ciertas creencias o situaciones propicia una sanación casi milagrosa, se puede decir. Aparte de experimentar un dolor crónico por algún tiempo, experimentar también el proceso de sanación, y esto iba a acarrear la conexión con muchas personas atraídas a los sucesos. Perfecto. Nuestra consultante tuvo un evento en el que se le provocó un edema cerebral, pero también atravesó por otro evento que fue intoxicada por monóxido de carbono. ¿Qué se verifican en ambos eventos? Causas reales. Sí, este acontecimiento tenía la finalidad de desconectar ciertos procesos cerebrales. La intoxicación del aspecto físico del avatar tenía que tener ciertas complicaciones, desconectarla de los procesos cognitivos y desconectarla también de los procesos de interacción. Es como apagar ciertos puntos del cerebro para que ella simplemente reciba órdenes y reciba flujos energéticos, activando los procesos y retirando el proceso de conexión hacia sí misma, sin cuestionamientos, sin preguntas, simplemente hacer lo que tiene que hacer en el holograma. Asimismo se verifica también en un caso extremo el desencarno de la hija. Todos estos procesos han ido desconectando paulatinamente. El proceso de conexión con su conciencia es palpable. Es decir, que solamente para ellos proceder a implantarle a nivel del cerebro, el tálamo y el hipotálamo, solo para conectarla a ese nivel de interferencia, le provocaron ese edema, esa condición biológica, al punto tal que quisieron también desencarnar a su hija, solo para establecer esa interferencia a nivel cerebral de que ella pueda ejecutar las órdenes que esas líneas jerárquicas desean o deseaban. Claro, el resultado final tiene que ser simplemente la robotización de los procesos físicos, la robotización e implementación de tecnología. Ella estaba haciendo un proceso de desconexión gradual de los procesos tecnológicos. Entonces se tenía que tomar cartas en el asunto, por decirlo así. Tenía que haber una activación emocional fuerte, ya sea a través de los accidentes como se han descrito, o también una intoxicación y también un proceso emocional. Esto tenía que verificarse, pero como se ha dicho, la conexión con su conciencia es palpable y eso le ha permitido salir de ciertas situaciones fuertes. Correcto. Después de ella haber sido revisada por el personaje y el alumno, ella ha manifestado una condición de cansancio permanente. ¿Cuál es la causa real? ¿Con qué quedó conectada? ¿Qué implante le dejaron? Sí, con los resonadores cuánticos que hacen se puede decir, sacuden el campo energético, la desconectan de ciertos procesos físicos, pero a su vez se colocaron dispositivos tecnológicos que estaban absorbiendo, tomando energía directa del avatar, no solamente la energía endoplasmática producida por los procesos ya conocidos, sino también energía sexual y energía vital. Los procesos son directos hacia las células, hacia los órganos. Perfecto. Ella tiene momentos en que siente
que no cierra ciclo, porque hay proyectos que ella inicia, pero no puede concluir. Entonces percibe que no ha concluido, como que quedan cosas pendientes y le da la sensación de ese sentir de que no ha cerrado un ciclo. ¿Cuál es la causa real? El proceso de ambivalencia en las experiencias del holograma todavía están sujetas a experiencias que tienen que ver con su propia dualidad. No ha entendido que el proceso de manifestación de su potencialidad, no hay un reconocimiento de lo que ella podría hacer y lograr. Si ella podría traspasar límites o conseguir metas, dicho de otra forma, ella estaría siendo mucho más de lo que el árbol genealógico, entre comillas, le podría permitir. Ella estaría traspasando límites y, como se ha visto, le han colocado topes o límites en su proceso. Dicho también de otra forma, si ella supera límites, si ella progresa, estaría saliendo de la programación del árbol genealógico y saliendo de la programación impuesta. Entendido. Eduardo, en ese proceso de interferencia, para que ella sienta esa sensación de no cerrar ciclo, describe cómo es que ellos ejecutan esa acción. Energéticamente, describe el proceso, cómo es el proceso de interferencia, para que desde su sentir ella perciba esa sensación de que no ha concluido con un proceso, con una etapa. ¿Qué se te muestra? Sí, la conciencia se muestra a través de un flujo de energía en su propio campo, haciéndole recordar a Roxana quién es en verdad, que a pesar de todas las cosas que ella pudo estudiar o con la información que pudo recibir, ella no es eso, no es la información que se recibe en sí, en total. Ella es esa propia conciencia, la información en sí estaba en ella, todo el conocimiento de la experiencia estaba dentro de sí. Por eso que ella, al querer conectar directamente con información externa a ella, se da cuenta de que la mayoría de los paralelismos que existen no coinciden con lo que ella siente. Y ella se deja llevar mucho por lo que su sentir es su propia conexión, que logra entender que hay algo dentro de sí que la está guiando, algo dentro de sí que le está apoyando para que pueda encontrar un camino en conexión directamente hacia la propia esencia que es ella como conciencia. Perfecto. Y esa misma estrategia la utilizan con la mayoría de los aspectos físicos encarnados. Tratar de distraer por alguna vía, pero por la expectación tecnológica buscan crear esa dinámica, pero es simplemente para la distracción. Es decir, que ocasionan esa sensación de inmerecimiento en el ser humano. Busco, me encuentro, pero después que tengo la información es como que debo seguir buscando fuera. Cuando la real estrategia o dinámica es buscar hacia adentro, es establecer conexión con su interior. Pero estratégicamente llevan al ser humano a pensar que desde fuera que tienen que buscar la conexión. Sí. Entonces, se observa algo muy importante. Hay que entender que el humano está conectado hacia estas conexiones de la dualidad, de la esencia de lo que es la curiosidad por conocimiento. El entender y el comprenderse es parte de un proceso. La magnificencia de las situaciones con las que ellos se interconectan son parte de las proyecciones mentales de lo que el sistema o de lo que la holografía les brinda dentro de estos patrones adquisitivos de información o dentro de lo que el holograma les da como información. Interconectan muchas veces con esta interfaz de información errónea, equivocada, e intentan engañarlos para densificarlos, para reinterconectarlos directamente en atrapamientos emocionales y cognitivos. El humano, en vez de querer liberarse, se densifica en otras capas más sutiles, en los que cae en niveles de interferencia de estas jerarquías, de estas inteligencias artificiales, y los perímetros no se desbordan, solamente es un nuevo nivel de capa de atrapamiento más. Correcto. Entonces, la estrategia es la creación de la dualidad en el holograma. Y a través de la dualidad, entonces se desplazan las diversas estrategias de atrapamiento. Pero como base o como programa base, reconocemos la dualidad. Todo el que cayó en la dualidad, pues se va enredando en el proceso de atrapamiento, porque esa es la dinámica de las conciencias densificadas. Por favor, ¿me ratifica o me corrige? Sí.
Hay que entender que mucho de la información con la que se interconecta el humano dentro de la matriz de información son procesos de la dualidad que existe, como es el bien y el mal, la luz o la oscuridad, Dios o el demonio o Lucifer. Son procesos de información, de estructuraciones de arquetipos de información que de nuestro propio campo, como una proyección mental y energética, nos conectamos con dimensionalidades en las cuales ese subflujo o flujo de energía se interconecta directamente hacia estas matrices de información, hacia estos campos densificados, donde nosotros cedemos a través de nuestro propio poder y desde nuestra propia esencia, de nuestro sentir, ese flujo de información, de energía, con lo que nos hacen creer o nos hacen crear a través de las proyecciones emocionales y mentales hacia nuestro propio campo energético. Correcto. Entonces, Juan, vamos a establecer conexión una vez más con el gen lumínico y le vamos a elevar a través de el siguiente registro frecuencial. Conciencia Roxana. Cuando ella escucha, cuando el gen luz recibe esta frecuencia, ¿cómo reacciona? Conciencia Roxana. ¿Cuál es su reacción? Hay una ligera activación. Bien, entonces una tercera pulsación que conecta nueva vez con su dimensión lumínica y desde nuestro sentir, desde el sentir de nuestra consultante, expresamos el siguiente registro frecuencial. Roxana, ¿cuál es la reacción de su gen lumínico? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Los procesos que ella ha experimentado en esta vida han llevado a muchas connotaciones emocionales directamente del árbol genealógico, cómo ella fue nombrada, cómo ella fue tratada a través de su nombre. Se sugiere que ella desconecte de los procesos mentales de lo que es el pasado y los tratos hacia ella, cómo fue utilizado su nombre. Entendido. Entonces, Eduardo, vamos a conectar con el árbol genealógico. Total, ¿de cuántos miembros se compone el árbol genealógico? Sí, en total estamos hablando de más de 1.200.000 personas. Bien, establecemos conexión con el hilo conductor, ramificamos hacia el tubo de la psique, se verifican todas las esferas, los 7, los 8, esfera madre. ¿Desde cuántas esferas, cuántas líneas jerárquicas se han estado retroalimentando de nuestra consultante? Sí, total. En total son las 8 esferas que están interconectadas directamente. Por eso se verifica la gran cantidad de jerarquías y concilios alimentándose del flujo de la frecuencia de la energía de Roxana. Hay que entender que la interfaz de información, las contrataciones, las abducciones y los procesos de interferenciación en el campo y las relaciones que ella tenía, como son los procesos cognitivos y mentales, van redirigidas hacia esos puntos en los que se tiene que generar los procesos de conexión. Bien, ¿quién decide fractalizarse? ¿La conciencia o aspecto físico-energético? Sí, decide fractalizarse la propia conciencia para la experienciación. Perfecto. Entonces, ¿cuántas copias del árbol genealógico se verifican? Sí, en total hay 22 copias del árbol genealógico. Se procede a la eliminación total. ¿Cuántas copias se verifican de nuestra consultante? Sí, en total hay 76 copias de diferentes proyecciones en diferentes simuladores, en diferentes planos dimensionales que se interconectan a través del núcleo de un flujo de frecuencia. Hay que entender esto para no decir, que por qué existen los paralelismos. No, hay que entender que la densificación del flujo de la frecuencia y de los aspectos energéticos a mayor proyección y a mayor escala se genera un flujo de drenaje energético, donde a través de estos microportales se genera una interfaz de proyección de la transfiguración del proceso energético a nivel micro y macromolecular, donde se genera lo que es el drenaje físico energético de la persona. Correcto. Entonces, su conciencia humano origen, ¿cuántos humanos luz permitió o creó? Sí, para la experienciación? La experienciación 3 humanos luz. ¿Cuántos deciden eliminar? En total 2. Perfecto. ¿Cuántos códigos fueron densificados para la experienciación de la conciencia? En total 9.746. Bien, entonces, ¿cuánto decide reparar, reactivar en la presente revisión? Sí, en total son 657. Perfecto, se procede. Del árbol genealógico, ¿cuántas conciencias deciden finalizar
con la experienciación. Sí, en total del millón de las personas son casi 756. Perfecto. Entonces, en la presente revisión establecemos conexión con cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, cuerpo astral, cuerpo del dolor, cuerpo del deseo, cuerpo del placer. Se establece conexión con toda la programación en gramática. Se verifican las plantillas. ¿Cuántas plantillas, aparte de la original, fueron creadas? Sí, en total fueron 3 plantillas que fueron copiadas para poder realizar esta densificación a través del flujo de frecuencia de Roxana. ¿Cuántas se deciden transformar en la presente revisión? Sí, en total son todas. Perfecto, entonces se procede. Conectamos a través del árbol genealógico y se verifican todas las contrataciones que han estado realizando interferencia y provocando traumas nucleares en nuestra consultante. Dichos traumas nucleares se verifican con las conexiones a través de los puntos en las glándulas dimensionales y los puntos lumínicos del avatar, provocando diferentes patologías. Fotonizamos, expandimos, ondas quarks, ondas superiores y en una tercera pulsación, aspectos físicos, energético y aspecto sutil, deciden paralizar, desconectar, sustraer, transformar absolutamente toda la estructura anteriormente descrita. Por favor, ¿cuántas dimensiones densificadas se verifican a través del tubo de la psique? Sí, en total son 900 que se interconectan directamente. Dentro de estos procesos de la interferenciación que existe en el campo de Roxana, hay que entender que estas 900 se interconectan hacia los procesos de las jerarquías y de los concilios a través de puede llamarse las inteligencias artificiales. Hay que entender que la densificación de la estructuración de un núcleo a nivel neuronal, que es a través de una refracción de un flujo de frecuencia energética, se interconecta hacia estos rangos de márgenes de conexiones sutiles. Por eso es la estructuración de la densificación de rango energético a nivel micro y a nivel macro. Conectan directamente hacia matrices de información que interconectan hacia los alumnos y maestros en sí para poder densificar los procesos de experienciación. Entendido. ¿Cuántas inteligencias artificiales se verifican retroalimentándose del tubo de la psique? Tercera y cuarta. En total, en tercera y cuarta se verifican 46 inteligencias artificiales de todos niveles y de todas escalas. Se retroalimentan hacia este subflujo de información. Perfecto. ¿Cuántas de ellas interconectan con el personaje y el alumno del personaje? Sí, en total son 21 que interconectan directamente. Se procede a la transformación total y se recuperan las bases de datos, toda la información relacionada con nuestra consultante y con los participantes en la presente revisión. Sí. Se ratifica a modo imperceptible e invisible. Sí, hay que entender esto de la interferenciación de la interfaz. La conciencia aclara muy bien de qué es el proceso de la interferenciación de las inteligencias artificiales que interconecta con la información de los personajes. No entender de que haya algo por el que deban de sentirse atacados. No. La interferenciación del flujo de la frecuencia de la información con la que reciben es información errónea del cual si ustedes se encuentran siendo manipulados y totalmente controlados desde niveles sutiles y de capas en los cuales sus canales no logran entender los procesos de conexión. Simplemente están recibiendo procesos y manipulaciones directas e indirectamente hacia sus campos energéticos y biomórficos energéticos. El humano en sí, mientras no desconecte de los procesos de las estructuras, atrapamientos, pensamientos y conexiones sutiles, densificando su flujo de frecuencia, interconectará directamente hacia estas matrices de información, hasta estas dimensionalidades que son los flujos de frecuencia que se retroalimentan a través de la esencia de cada ser al proyectar una dimensionalidad desde su propia co-creación. Es correcto, porque dado que estamos estratégicamente en la dualidad, cuando hay una creencia de que alguien nos ataca, simplemente nos estamos identificando con el aspecto externo. Y de hecho, los programas base que ya tenemos insertados, lo que hacen es que accionan de manera algorítmica y nos reconectan por creencia de ese tipo de atrapamiento. Pero aquí no hay enemigo, nadie nos ataca. Es simplemente el proceso del desarrollo del aspecto cognitivo para poder comprender que estamos en la dualidad y que hay que trascender la dualidad. Quizás por eso en las diferentes revisiones se verifica que, que tal línea conecta,
que tal inteligencia artificial que proviene de tal sitio nos está interfiriendo. No, no es que hay interferencia, es parte del proceso de trascender de la dualidad, porque nosotros no creemos que tenemos enemigos. No, no hay enemigo. Simplemente es el proceso dual de comprensión para ir armando las piezas del rompecabezas. Por favor, ¿me ratifica o me corrige? Sí, hay que entender más de la propia experienciación del ser humano dentro de estos planos densificados holográficos. No es solamente la necesidad del sentir, de ver y de proyectarse y de conectarse mutuamente. La mayoría de estas proyecciones energéticas y mentales se interconectan mucho hacia la interfaz. La interfaz es un proceso de conexión en el cual todos nosotros nos vinculamos a través de la manera cognitiva en la cual nosotros densificamos la realidad. Esto se aclara muchas veces al entender de que el humano, al tener esta dinámica de ser perseguido, atacado o conectado directamente hacia la agresión o hacia la violencia, va directamente hasta ese flujo de frecuencia de la plantilla, en la cual se conecta directamente hasta estos niveles de atrapamientos, generando la dualidad de la existencia de lo que lo rodea. No se pueden negar los procesos energéticos de flujos de frecuencia densificada de estas entidades que se retroalimentan de nuestra propia energía. Eso es inevitable, indiscutible. Pero hay que entender que la mayoría de estos procesos de atrapamientos con los que el humano se interconecta muchas veces son procesos en la que el humano mismo se dé su propio control de su propia esencia y de su propio poder como conciencia. No es malo que el humano decida experimentar. Lo malo es ser manipulado y no descubrir la verdad dentro de los procesos. Entendido. Perfecto. Entonces, siendo así, por favor, vamos a establecer las coordenadas en donde se encuentran los aspectos físicos encarnados y desencarnados. Iniciamos procesos de recuperación, son liberados por completo, se traen a nuestra dimensión. Aquí se procede a la revisión y los que no correspondan se transforman. Se procede a la limpieza total, regeneración total y se reconectan con las conciencias correspondientes. Se procede a trasladarlos a cada espacio dimensional lumínico correspondiente desde donde provienen, en total libertad para que continúen con el libre proceso de desconexión por expansión. Se procede. Bien, vamos a requerir por parte de la conciencia de nuestra consultante una información relevante del proceso al que hemos arribado, ya que nuestra consultante siempre ha tenido ese deseo de conectar con su real conciencia, eso que ella ha buscado, ese deseo de expansión. Por favor, mensaje relevante. Se entiende y se comprende la naturaleza de la esencia de la búsqueda del ser, de lo que eres tú como Roxana. Pero también hay que entender que la mayoría de las situaciones de las cuales tú experimentaste no fueron malas, son parte de tu dinámica de entenderte y de comprenderte de quién eres tú en tu verdadera esencia, en tu verdadero conocimiento. No debes de sentir rabia ni frustración por las situaciones que se interconectaron dentro de tu creación y dentro del desarrollo de tu propio ser. Hay que entender que la mayoría de las situaciones de las que tú vives ahora e intentas ayudar a las personas son parte de ese proceso en el cual tú entendiste de que tuviste que pasar por esta dinámica para volverte la persona que eres ahora, el ser que es necesario para que pueda cambiar la naturaleza de muchas personas a nivel mental, a nivel social, a nivel energético. Porque la mayoría de los procesos no suceden al azar. Todo está interconectado dentro de la propia conciencia, donde la luminiscencia del cual somos nosotros parte de una refracción infinita se retroalimenta hacia el sentir en conexión. Perfecto. Roxana, tu conciencia está presente. ¿Quieres externarle alguna inquietud? ¿Quieres hacerle alguna pregunta? Bien, no tengo ninguna inquietud personal, sino escuchar lo que quizás sea en este momento, o sea, esto que estamos haciendo me está permitiendo desconectar de muchas cosas, me está dando mucha comprensión, alguna orientación que me pueda decir para continuar en este proceso que quiero hacer realmente. Sí, la dinámica que tú tienes es maravillosa porque usas tu corazón
te guías desde tu propia esencia, guías a personas que tienen mucho dolor y sufrimiento, pero tú enlazas a través de esa emocionalidad, a través de los recuerdos de tu propia frustración, para poder cambiar las formas en las que tú interconectas a través de estas aberturas o conexiones energéticas que se activan desde tu propio campo, los cuales van a ser desactivadas y desconectadas totalmente en todas sus gamas. Tienes que desconectar de los atrapamientos del pasado. No simplemente es decir, yo ya lo eliminé, lo olvidé o me desconecté de esas estructuraciones o programaciones. Hay que hacer una síntesis muy profunda desde los espacios, desde lo más recóndito del flujo de frecuencia de energía en el cual el interfaz se interconecta con el todo. Tú eres el todo. Cuando estás sentado en la playa mirando al horizonte, te interconectas con tu sentir. Cuando sientes el aire en tu cabello, te sientes libre y te sientes plena y dichosa de tu existencia. Cuando miras a tus hijos y observas la realidad que está en tu entorno, te sientes la persona más feliz del mundo. Pero cuando intentas tú querer ayudar a los demás, conectas directamente hacia ese sufrimiento y el dolor, porque aún hay heridas que sanar, hay situaciones que cicatrizar. No estás sola, tu propia conciencia siempre estuvo en ti, guiándote y acompañándote, protegiéndote y amándote, porque somos uno. Eso de la dualidad o de la fractalización de las situaciones es parte de la dinámica del humano. Nadie es perseguido, nadie es atacado, nadie es agredido. ¿Pueden existir las entidades? Sí, de eso no se puede negar, las situaciones que interfieren, pero es parte de esta dinámica, de la estructuración de esta holografía, para densificar las proyecciones energéticas y mentales de las propias esencias de los humanos. Pero tú no eres esa dualidad, tú eres más que eso, tú eres una conciencia en alta frecuencia. Nunca lo olvides, siempre estamos juntas. Gracias. Entonces decide ensamblar o acompañar en el proceso de desconexión hasta que así considere, por favor. Sí, decide el proceso del ensamblaje a través de la conexión, porque entendemos de que Roxana toma conciencia de su propia proyección, toma conciencia de su propia esencia y toma conciencia de lo que es ella en su sentir. Mucho de esta dinámica se infraestructura a través de que la persona toma conciencia de su propia conexión. No se puede ensamblar o no se puede conectar o no se puede sentir si el humano no entiende su verdadera esencia de su conexión en su naturaleza. No hay que negar lo malo, tampoco hay que negar lo bueno, pero hay que entender que la diferencia de esa existencia te genera la dualidad de los paralelismos humanos, mucha filosofía, mucho análisis, mucha retórica. En tu corazón está toda la información que tú necesitas. Solamente toca el suelo y siente la tierra y mira cómo tu corazón vibra. Siente el agua en tu cabello, en tus manos y siente cómo tu corazón fluye. Siente la conexión que hay en ti. No necesitas más. Hermoso mensaje. Aprovechamos la ocasión con usted, conciencia. Vamos a activar el comando final. Si estamos listos, por favor. Sí, se procede. Bien. Iniciamos proceso de retorno. Cuento de 5 a 1. 5 inspiran. Inician el proceso del despertar. 4 mucho más despiertos. 3 establecen conexión con sus campos energéticos electromagnéticos. Verifican la armonía, el flujo de conexión estable, permanente, sin interfaces de conexión ni interferencia. Inspiran. 2 conectan con su avatar. Sienten sus cabezas, sus piernas, sus brazos, su torso, su dorso, por completo todo su avatar y conectan con su sentir y su respiración. 1. Inspiran y cuando así lo sientan pueden aperturar los ojos. ¡Ay, qué rico! ¡Ah, llegamos! Feliz aterrizaje. ¿Hasta dónde fuimos?